Eh, el trabajo de grado se titula, como bien lo decía el profe, Desarrollo de modelo jerárquico de mezcla con número de componentes aleatorio para cuantificar el riesgo de suscripción en seguros de no vida. Es importante darle un alcance siempre al proyecto porque si digamos no se dice que los seguros son de no vida, quedarían los de vida y los de no vida. Los de no vida son como los seguros generales, sino que en ese contexto como de España lo llaman de esa manera y también uno como que en el inglés lo encuentra como non-life. Entonces es importante hacer alusión a que acá se está delimitando muy bien el contexto y hay muchos riesgos, de manera que acá solamente se va a tratar el riesgo de suscripción, ¿no? Porque también están, por ejemplo, el riesgo catastrófico, están los riesgos de caída de las primas en una aseguradora y así sucesivamente hay más cosas. Entonces, por eso es importante cuando se defina el proyecto darle un alcance para que uno pues no pretenda hacer todo, sino que se especialice o profundice específicamente en un contexto muy específico. Ya para el desarrollo del proyecto, vamos a ver entonces la introducción como de los conceptos y de las definiciones que son importantes a tener en cuenta para el entendimiento del proyecto. Vamos a hablar del modelo de Bayesiano para la frecuencia de los siniestros. Ahorita diremos qué es frecuencia. También cómo se hace la parte de componentes aleatorio para la severidad de los siniestros. También definiremos qué es severidad. Se hablará de la comparación que se hizo entre los resultados de los modelos bayesianos aplicados y también el enfoque frecuentista. Luego se dará una vista de cómo funciona el riesgo de suscripción en Colombia con esta metodología de procesos estocásticos planteada por la frecuencia y la severidad de los modelos bayesianos. Y finalmente, en un marco más normativo que se está haciendo hoy en día con todo el gremio asegurador, Fasecolda y una consultora que se llama Management Solutions, hablar del tema de solvencia 2. Para hablar de la terminología, hablaremos de la frecuencia de los siniestros. La frecuencia de los siniestros se define en seguros como el número de siniestros ocurridos en diferentes unidades de tiempo. Uno puede definir unidades de tiempo diarias, mensuales, semanales, bimestrales, semestrales, anuales, y lo que uno hace es observar cuántos siniestros ocurren en esas unidades de tiempo que uno define. Eso al final de cuentas es muy importante porque definir esas cantidades de siniestros que ocurren nos permiten hacer una separación de dos cosas que en las aseguradoras y en todo lado pasan muy típicamente. Hay seguros en donde me avisan los siniestros que ocurrieron antes de finalizar el año y hay veces que me los avisan después. Entonces ahí uno comienza a hablar de siniestros ocurridos avisados y siniestros ocurridos no avisados. De manera que por eso es muy importante manejar estos tiempos y demás, porque con base en los cortes uno puede determinar cuándo se determina que es avisado y cuándo no. En términos de la severidad de los siniestros, la severidad hace alusión a la cuantía de los siniestros, a cuánto me va a valer este siniestro que ocurrió. Vamos a poner un ejemplo con los 21 Ángeles, cuando pues iba pasando la ruta escolar y en Suba hubo ese siniestro, cuánto me va a costar ese valor. O que, por ejemplo, mi auto tuvo un siniestro de responsabilidad civil porque desafortunadamente atropellé a alguien, ¿cuánto va a costar esos reparos y esos daños? O si, por ejemplo, sufrí un hurto, entonces esa sustracción, ¿cuánto valor va a tener que determinar? Entonces, esa es la severidad de los siniestros, ¿no? Vamos a hablar de riesgo también. Hay un autor muy importante que se llama Rincón. Luis Rincón trabaja para la Universidad Autónoma de México y en su libro de procesos estocásticos define el riesgo como este S sub T, que es la sumatoria de todos los XI, que son las cuantías de los siniestros, hasta un N sub T, donde ese N sub T, pues digamos que es el número de siniestros ocurridos, hasta el tiempo T. Y ese T pues es mayor que cero. Entonces él define esa distribución de riesgo. Entonces vemos cómo la frecuencia y la severidad están en esta ecuación, porque la frecuencia es el N sub T y el X sub I es la severidad. Y ambas son consideradas desde ese contexto variables aleatorias. S sub T se define como un proceso estocástico además.
Luego hablando un poco de los procesos estocásticos de riesgo a tiempo continuo, ya vimos que el S sub T es un proceso estocástico, pero hay algo importante y es cómo adaptar esas fórmulas que aparecen en los procesos estocásticos, por ejemplo, a un contexto asegurador colombiano. Entonces, esa diferencia nos muestra que después de definir el S sub T, que aparece de pronto acá donde tengo el puntero del mouse, definen el capital en el tiempo T. ¿Cuál es el capital en el tiempo T de una aseguradora? Este es S sub T. El U sub 0, que es el capital inicial con el cual yo constituyo mi negocio asegurador, más C veces el tiempo, ya vamos a decir que C veces el tiempo, menos ese pago de siniestros. Este CT resulta que es básicamente como el valor que yo recibo de mis primas, de las primas que estoy cobrando por asegurar los riesgos. Este C es una constante y lo que hace es como mostrarme que mi prima es fraccionada. ¿Qué es una prima fraccionada? Una prima fraccionada es donde yo, por ejemplo, al cliente le voy a exigir anualidades en 12 meses, pagos mensuales. Entonces mi C pues vale un doceavo en el primer mes. En el segundo mes vale dos doceavos, tres doceavos y así sucesivamente porque son las mesadas que yo voy recibiendo por las primas que voy cobrando hasta el tiempo T y a esas primas le descuento el valor de los siniestros que yo voy pagando. Si uno se da cuenta, pues obviamente si a las primas le resto los siniestros, esa es como la utilidad de mis contratos de seguros, la sumo con mi capital inicial y pues me va a dar el capital que tengo en el tiempo T, ¿no? Obviamente pues este CT menos la suma de todos los siniestros puede ser positivo o negativo. Si es positivo, me va a incrementar mi capital inicial y si es negativo, me lo va a consumir y va a disminuir ese capital en el tiempo. Obviamente, pues aquí no se tienen en cuenta muchas más cosas que son necesarias de tener en cuenta. Esta fórmula fue propuesta por Cramel y Liumborg entre los 1900 y los 1930, pero si uno lo mira desde más contextos, a esto le falta, por ejemplo, el tema de las inversiones de las reservas en un portafolio de inversiones, le faltan los aportes legales que hacen los accionistas y le faltan muchas más cosas que hoy en día en seguros y por temas de ley van en los diferentes formatos que manejan las aseguradoras al hacer reportes a los organismos de control como la superintendencia. Pero si uno lo quiere adaptar un poco mejor al contexto asegurador colombiano, como yo no necesariamente tengo mi función de primas fraccionadas y todos los negocios y los contratos de seguros no son iguales, uno puede pensar que hay una función de primas P sub T, que es la función de recaudo de primas hasta el tiempo T, no necesariamente con niveles de fraccionamiento. Le resto el S sub T, que es el riesgo o los siniestros y las obligaciones de lo que va ocurriendo. Además, le voy a descontar los gastos. ¿Qué son esos gastos? Son los gastos de personal, gastos administrativos, gastos de seguros, gastos de los contratos de reaseguro. Entonces, esto, digamos que en términos un poco más colombiano, hablaría del resultado técnico. ¿Qué es el resultado técnico en Colombia para las aseguradoras? Las primas menos los siniestros menos los gastos. Falta el portafolio de inversiones de la reserva, ya lo dijimos, pero eso hace parte de otro riesgo que se identifica como el riesgo de mercado, ¿cierto? O también otras cosas como el riesgo de activo, pero como estamos delimitando el trabajo al riesgo de suscripción, este resultado técnico encajaría muy bien en la definición y además modificaría y se adaptaría mejor un poco a lo que hizo Cramel y Ljungberg. De manera que eso es lo que de pronto se trata de modelar en el trabajo. La frecuencia, la severidad. Con esa frecuencia y severidad defino una prima y construyo mi función de primas P sub T y a la vez, como mi prima tiene unos gastos asociados en las notas técnicas que se definen cuando se hacen los productos, ahí descuento el valor de los gastos. Eh, Posteriormente, vamos a ver ahora sí cómo se hace un modelo bayesiano o qué propuestas se hicieron para los datos de la frecuencia de los siniestros. ¿Qué datos se tomaron? Se tomaron datos de siniestros ocurridos en el 2005 en Estados Unidos para automóviles livianos y pesados. Allí aparecen sus cuantías y la cobertura que están afectando o el amparo de seguros que están afectando tiene que ver con los daños por mayor y menor cuantía. No hay allí sustracción ni responsabilidad civil. Realmente uno de estos modelos debería ejecutarlos por cobertura y por eso pues hay que delimitar y se tomó el ejemplo básicamente de una cobertura.
Ahora, en términos de los datos, hay 52 observaciones como de 52 semanas, porque como son los siniestros ocurridos en un año, entonces esos son los N1 hasta los NJ semanales que yo obtengo. Y la idea pues es encontrar una propuesta bayesiana adecuada para N. Para eso se hizo un análisis de sensibilidad de varios modelos, haciéndolo de validación cruzada. Esta validación cruzada es muy similar a la que uno tiene y a la que uno usa en Machine Learning, porque en Machine Learning pues uno lo que hace es partir en un número específico de partes la muestra, ¿cierto? Y entonces si tomo un fold de 5, pues lo que hago es con 4 de ellos estimar los parámetros aquí con el modelo bayesiano y a la otra parte asumir como si fuera faltante, hacer una muestra de esas predictivas que construyo y obtengo allí y hacer las comparaciones de métricas como por ejemplo lo son el RMC, el MAP. Particularmente este LPPD, lo que nos habla es de una estimación puntual en el logaritmo de la distribución. Y por eso uno toma todas las iteraciones del Monte Carlo. Este S mayúscula es el número de iteraciones que uno tiene en su Markov Chain Monte Carlo, en su muestreador de Gibbs, y ahí es donde uno puede tomar perfectamente de estos lambda que son los que yo observo iteración a iteración en mi vector de parámetros dependiendo del modelo. Entonces uno tiene este indicador que es para el ajuste, tiene estos indicadores raíz cuadrada del error cuadrático medio y MAPE como indicadores predictivos. Y a la vez uno puede definir una métrica, en este caso se definió esta, una métrica de umbrales, que lo que hace es mirarme qué porcentaje de observaciones se desvían cuando yo hago la estimación de la muestra de la predictiva con respecto a la observación real, qué tanto se desvía, cuál es el porcentaje de observaciones que se desvía, lo sumo en un 20%, si mi umbral es del 20 o del 30 o del 40 o del 10 o del 5. Porque esta métrica es importante y termina funcionando prácticamente como ese accuracy con el que uno trabaja ya en Machine Learning, porque me dice, bueno, si un 90% de las observaciones se desvía, lo sumo en la predicción en un 20%, pues significa que el modelo es bueno, ¿no? Entre más alta sea la métrica, está entre 0 y 1, pero entre más alta sea, pues significa que mejores son los resultados predictivos del modelo. Aquí es importante el ajuste, pero también es importante la predicción. ¿Por qué es importante la predicción en términos del modelo? Porque resulta que en términos del riesgo suscripción, uno necesita hacer modelos prospectivos, predictivos de los siniestros que van a ocurrir, de las cuantías, de las reservas, y eso allá lo llaman el best estimate. Uno en búsqueda de ese best estimate, pues necesita tener un potencial predictivo muy bueno de todos los modelos de frecuencia y severidad que desarrolle o que proponga para hacer algún estudio. Entonces, este análisis de sensibilidad que se ve acá con el LPPD, con las métricas de MAPE, RMC y umbrales, se desarrolló para un modelo binomial negativo, para un modelo de regresión Poisson lineal generalizado y para una propuesta que se hizo de enlace lineal de coeficientes no negativos que se va a ver pues en la siguiente diapositiva. ¿Qué se está mostrando? Este LPPD pues entre más bajito sea, más pequeño sea, donde se minimice, pues es mejor el modelo en términos del ajuste. Significa que en términos de ajuste el binomial negativo pues es lo mejor que está allí, pero en términos de las métricas predictivas, el modelo propuesto para la frecuencia de enlace lineal de coeficientes no negativos, pues es el mejor, ¿no? Porque minimiza las métricas de RMC y MAPE y maximiza la métrica de umbrales, pues porque dijimos que entre más tienda a uno, mejor va a ser el poder predictivo y esto tiene esa validación de 5-fold como la que hace uno en Machine Learning. Adicionalmente, si uno toma los criterios de información, ¿no? Los criterios de YC o de DIC, pues uno se da cuenta que es muy similar a lo que proporciona la tabla de arriba, porque el binomial negativo es un modelo bueno en el ajuste en términos del YC, pero en términos del DIC, pues el de enlace propuesto también es muy bueno. Entonces, como que está uno entre esos dos, pero uno realmente termina escogiendo ese que tiene ese potencial predictivo, como yo les decía, para encontrar mi best estimate en el contexto asegurador. ¿Cómo se trabaja ese modelo que quizá de pronto no se conoce tanto, que es una propuesta más de los autores? La propuesta es la siguiente, ¿no? Pues
frecuencia de siniestros es realización de una distribución Poisson, donde yo tengo una tasa de teta i por mi número de asegurados M sub i. Mi teta sub i no está como en la regresión Poisson clásica con el logaritmo, sino con xi traspuesto beta, pero yo necesito generar realizaciones que me den valores positivos, ¿no? de teta i, y por eso yo necesito que beta 1 hasta beta p pues sean positivos. Esto siempre y cuando uno observe en el análisis descriptivo que los siniestros van creciendo como de una forma lineal, porque a veces van decreciendo, entonces ya esta propuesta no serviría y tocaría modificarla, pero para el caso uno trabaja con esa pendiente positiva. No puede modificarlo y hacerlo con la pendiente negativa, pero también con la pendiente positiva. Normalmente es así, ¿no? Yo observo pocos siniestros al principio de los contratos de seguros, pero ya con el tiempo se comienzan a desarrollar y van creciendo. Entonces esa idea de lo que pasa en el negocio puede ser transmitida al modelo pues de esa manera. Ya mis betas sujetos a esa restricción pues dependen de una distribución normal multivariante con vector de medias μ sub 0 y matriz de varianzas y covarianzas, pero esa matriz de varianzas y covarianzas la defino como pues una diagonal, ¿no? Una idéntica por un S, y ese S pues es un real positivo que es el que va en la diagonal de la matriz. Posteriormente tenemos las distribuciones condicionales completas en ese modelo. Hubo que desarrollar un Metrópolis adaptativo, adaptativo en el sentido de que ese modelo, pues no, cuando uno construye la condicional para los beta, pues no es una distribución con kernel conocido ni nada de esas cosas, entonces uno se ve en la necesidad de hacer un algoritmo de Metrópolis, calcular este logaritmo, porque este logaritmo es el que me permite cuando hago el Metrópolis, cuando hago un uniforme entre 0 y 1, y calculo el logaritmo, pues ese logaritmo de ese uniforme entre 0 y 1 lo comparo con este logaritmo para saber si acepto o no los beta propuestos por el modo, por el muestreo, o si más bien me quedo con la anterior iteración. Entonces básicamente eso es lo que se hace, y ahí se tomó pues digamos un S grande para tomar una distribución no informativa. Esto como pues para hacer más detalle, porque el modelo binomial negativo y el Poisson GLM pues se conoce, pero quizá esta propuesta que se hablaba en la tabla anterior pues de pronto no es conocida para muchos. Para hablar del modelo de severidad, entonces el modelo de severidad se tiene básicamente que ya hay 4.624 observaciones de siniestros, ¿no? Una observada semana a semana en cajitas de 52 hasta 52 los siniestros, pero pues ahí hay muchos siniestros y al final uno suma 4.624 observaciones, todos los valores son positivos. Eso significa que uno tiene que asociar o proponer distribuciones que pues tengan un soporte o un dominio positivo. Para eso, el modelo, un momento, no sé por qué se me saltó, qué pena. El modelo que se propone, digamos que ya lo venía hablando un poco Gelman en 2014, ese autor de análisis bayesiano que mencionaba la anterior conferencista Carolina. Él hace una propuesta donde bien dice que los X, que son mis severidades, mis cuantías de los siniestros, dependen de una clase latente Z sub i que no conozco normalmente, son clúster, por decirlo así, y en cada una de esas clases, grupos, clúster, hay una distribución F, pero aquí nosotros asignamos la log normal. ¿Por qué la log normal? Porque ese contexto asegurador de Europa, donde han trabajado los temas de solvencia, que ya ahorita vamos a definir un poco más adelante, ellos dicen que para la pérdida de los siniestros, las cuantías de los siniestros, se sugiere asociar una distribución normal o log normal. ¿Por qué de pronto una normal no? Porque pues normalmente todas las distribuciones son asimétricas a derecha, y eso hace que la propuesta de una log normal sea más razonable que la de una distribución normal, ¿no? Y además eso tiene mucho sentido porque en los contratos de seguros la mayoría de siniestros ocurridos tienen bajas cuantías, pero una minoría tiene cuantías altas, y eso se asocia mejor a un sesgo hacia la derecha en las distribuciones. Luego, las clases latentes dependen de pues un vector de pesos o de probabilidades, si lo queremos llamar así, donde pues estas son realización de una multinomial. Se pueden construir unos lambda h que son de una distribución gamma con un parámetro n sub 0 sobre h, 1, y al final los pesos w
nuevo omega va a ser lambda 1 sobre, o lambda i sobre la suma de todos los lambda. Esto, digamos que está generando básicamente por debajo como lo que es una distribución Dirichlet, porque en temas de simulación y de teoremas, propiedades, uno puede observar que cuando uno hace este desarrollo con una gama, con algo, coma 1, un parámetro alfa, coma 1, y luego construye estos lambda sobre la sumatoria de todo, lo que se genera son números aleatorios con distribución Dirichlet. Entonces tiene mucho sentido y ese es el porqué de se está haciendo de esta manera el modelo. Al final, a mis teta sub h y a mis sigma cuadrado h, yo les asigno una distribución, como estos son entre menos infinito e infinito, pues una normal tiene mucho sentido. Y para los sigma cuadrado h, una inversa gamma. ¿Qué propuestas de distribuciones previas no informativas se tuvieron en cuenta para hacer este desarrollo? Tres distribuciones previas diferentes, donde la varianza de sigma cuadrado h es infinita y por ende es no informativa. En ese caso, pues el a sub h vale 2 y el b sub h es tan pequeño como uno quiera, entonces 0,09 y va proporcional al número del clúster. ¿Por qué? Porque digamos en el negocio asegurador se observa que cuando entre más pequeñas son las cuantías, pues este H es la varianza tiende a ser más pequeña, pero cuando voy pasando de grupo, las cuantías son más grandes y esa varianza, esa dispersión también va aumentando. Entonces tiene sentido hacer una propuesta como heteroscedástica, si se puede llamar ahí. Si el coeficiente de variación vale el 100%, mi A sub H vale 3 y mi B sub H vale 0,18 veces H, como que duplica el anterior. Y si vale el coeficiente de variación el 70%, que también sería un contexto de varianza no informativa, el A sub H vale 4 y este se triplica con respecto al primero, ¿no? Ya no 0,09, sino 0,27 veces H, de lo mismo, una forma heteroscedástica. En todas las distribuciones, mi alfa sub H, que es como el del Dirichlet, vale 1. Los mu se toman las medias de lo que está ya de forma empírica en las clases latentes observadas con el logaritmo y el tau sub h también se toma con valor de 1. ¿Por qué el algoritmo y por qué esto tiene en cuenta un número de componentes aleatorio? Si uno mira los W o las clases latentes Z, pues uno puede tener tantas clases como quiera, pero ¿por qué es aleatorio? Porque uno construye dentro de las iteraciones del Monte Carlo un H sub n que lo que hace es sumar los clústeres no vacíos de cada iteración. De manera que si yo le defino un H mayúscula, por ejemplo, de 10, él al final lo que me va a mostrar es que en algunas iteraciones los 10 clústeres están llenos o a veces hay solo 5 llenos o 4 llenos o 3 llenos o 1 lleno, ¿por qué no? De manera que uno calcula la moda posterior de este H sub n en la iteración K de todo eso y al final pues uno determina esa moda posterior como el número óptimo de clúster aleatorios que hay por ejemplo entre un 1 y un H. Esa es una versión de lo que se trabaja en el modelo. Y hay que desarrollar un algoritmo de Metrópolis adaptativo para el lambda sub h, que era el que se hablaba ahorita, que permitía construir números aleatorios con distribución Dirichlet. De manera que, pues, como uno tiene H de estos, H mayúscula de estos, ya dijimos que pueden ser 10, 5, 9. Uno lo que hace es tomar ese de la iteración anterior, uno define también la iteración 0, pero en la iteración anterior, cuando estoy en la iteración K, calculo los logaritmos de esos lambda H que son positivos, hago un muestreo de una distribución normal, porque pues ese logaritmo sí ya va a estar entre menos infinito e infinito, entonces tiene más sentido hacerlo con esos logaritmos. Este R sub h es como lo de la distribución condicional completa en el logaritmo que para estos lambda me permite hacer el cálculo de cada uno. Y al final, pues si uno acepta el valor de la distribución, uno acepta E a la fin, ¿no? Porque pues yo como estaba tratando con el logaritmo, al final hago la inversa de la transformación y pues calculo ese logaritmo para que queden valores positivos, mi lambda h, y los acepto siempre y cuando el logaritmo de un número con distribución uniforme sea menor que mi logaritmo del RH que estábamos tomando acá arriba. Se hizo un estudio de simulación con este modelo para mirar, se tomaron en ese caso 6 clústeres
El estudio de simulación lo que trata de mirar es si este modelo propuesto con este metrópolis adaptativo y con esta moda posterior del número de clúster permite recuperar lo que uno define al principio. Lo que se definió al principio aparece acá a la izquierda y estos son los resultados a la derecha de lo que hace el modelo bayesiano con las iteraciones. Uno trabaja estos conceptos con matrices de adyacencia y las matrices de adyacencia posteriores lo que me están mostrando es que sí tiende descriptivamente, visualmente, a reconstruir o a recuperar los clústeres que yo definí, porque es que normalmente los clústeres no los define uno. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se definieron de alguna manera los clústeres con el algoritmo EM? Con ese algoritmo se define un poco cómo van a ser los clústeres porque los desconozco y ahí inicia con esa iteración inicial de los algoritmos EM. Estas iteraciones posteriores, todo el modelo que se vio anteriormente y pues lo que muestra la matriz de adyacencia es que sí permite reconstruir los clústeres. ¿Por qué es necesario hacer el estudio de simulación? Porque en las 4.624 observaciones de la severidad de los siniestros, perdón, pues ahí se ve que aparece la cuantía, pero no dicen qué clúster está. Entonces, para que no sea tan intuitivo y como que tan de pronto esto no funciona, pues hay que hacer un estudio de simulación. Al hacerlo con 6 clúster, pues la moda posterior del H sub n fue de 6 y este fue el valor, 33.335 observaciones, cuando se hizo como un total de 100.000 iteraciones del Monte Carlo y al final pues se hace como ese muestreo de salto de arranque aleatorio de 3 en 3 y ahí quedan las 33.000. En el análisis de sensibilidad, que es muy parecido, esto es todo el tema como si uno hiciera lo de Machine Learning, la cross-validación, con un fold igual a 5. Lo que se apreció ahí al hacer diferentes valores de A sub H, B sub H y tau cuadrado H, porque tau cuadrado H valía 1. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si vale 0,5 y 1,5? Los B sub H, que pues al principio arrancaba en 0,09, pero pues démosle valores más pequeños. Y los A sub H que no van a cambiar, 2, 3 y 4, para que la varianza pues sea grande de mi sigma cuadrado H y pues sea como no informativa. ¿Qué observa uno con el indicador de LPPD? Pues que el mejor ajuste se obtiene cuando el A sub H vale 4, tau cuadrado H vale 1,5 y B sub H vale 0,09. Entonces uno dice, bueno, digamos que se desvía solamente un poco de lo que es el 1, ¿no? Que ese fue uno de los valores que se había elegido. Ya cuando se mira la métrica del error cuadrático medio, pues el modelo ahora está en A sub H3, B sub H igual a 0,05, que ya no es 0,09 sino 0,05, y el tau cuadrado también como si tocara aumentarlo a 1,5, pero realmente aunque estaba en 1, pues el error aumenta, uno diría de pronto no es tan grande la diferencia, ¿no? Y al final el MAPE se comporta muy bien, con 3,38% en el final de esa validación, cuando el A sub H vale 3, el B sub H vale 0,01 y lo mismo, es como si tocara incrementar el tau cuadrado H a un valor un poco más grande. Todo esto al final sirve también para escoger el mejor modelo predictivo. De esta manera también se trabajó con un modelo de componentes fijo. Es lo mismo que estaba anteriormente, pero sin el H sub n que me mira si los clústeres quedan llenos o no en cada iteración. Es básicamente, ese es el gran cambio que aparece. Entonces lo que se observó ahí es que, por ejemplo, el modelo de componentes aleatorio tiene un mejor ajuste, ¿cierto? Con el YC y el DIC, pero el modelo de componentes fijo pues logra de pronto un mejor desempeño en estos valores de predicción. Sin embargo, pues esto lo que uno puede hacer es, si yo ya encontré que mi número óptimo de clúster óptimo es 5, es 6 con mi modelo aleatorio, ese 6 o 5 que ya está muy bien definido ya lo puedo trasladar al de componentes fijo y por eso como que puede existir una muy buena relación entre los dos y también trabajar con un modelo de componente fijo una vez ya demostré que con el aleatorio ese es el número óptimo de clúster entre 1 y H. Al hacer estos mejores modelos, ese de propuesta de enlace de coeficientes no negativos para la frecuencia y para la severidad, ese análisis con este modelo de componentes aleatorio y luego pasándolo al fijo para que tenga más iteraciones,
Uno hace una comparación entre los modelos bayesianos y frecuentistas. ¿Qué es lo que normalmente hacen en términos frecuentistas? Se colocan distribuciones de colas ligeras o colas pesadas candidatas a modelar la severidad de los siniestros, mirar el p-valor en test como el de Anderson-Darling, el de Kramer-Von Vinces o el de Kolmogorov-Smirnov. Y uno lo que hace es demostrar si esos valores P, ¿cierto? Pues la idea es que sean mayores que la significancia, pues para decir que sí ajustan a una distribución. Aquí en todos los casos los valores son muy pequeños, cero en el redondeo, entonces pues realmente bajo ningún nivel de significancia usual uno podría decir que es que se ajustan a una distribución de estas. Y si uno define una mezcla, una mixtura con distribución log normal en el enfoque clásico, haciendo como el p-valor de los test en cada clase, uno lo que encuentra es que tiene un buen ajuste para las clases 5, 4 y 3, es decir, las que tienen mayores cuantías de los siniestros, pero no para los pequeños. Entonces, en términos de esto, el modelo bayesiano es muy bueno porque logra una bondad de ajuste excelente, un nivel de predicción excelente. El enfoque clásico falla porque no logra ajustar de manera perfecta, ni siquiera con una mezcla, una mixtura log normal, el tema del ajuste del modelo, y además en las métricas de RMC y MAPE pues es mucho más grande, ¿no? Porque mientras allá nos daba 5 y 432 o 500 algo en el RMC, acá aumenta. Entonces definitivamente es mejor escoger un modelo bayesiano y no un modelo clásico para calcular el best estimate de lo que voy a pagar en siniestros en el futuro. Una vez tiene uno esto, se cuantifica el riesgo de suscripción con la vía procesos estocásticos. ¿Cómo se hacen los procesos estocásticos? En los procesos estocásticos hay una definición de probabilidad de ruina en un tiempo finito t, también lo hay para un tiempo infinito, pero uno se basa en un tiempo finito porque es que yo quiero mirar la ruina de mi compañía en 12 meses, ¿no? Al momento de uno rendir informes a la alta gerencia, uno no le va a decir si la compañía se va a mantener a 1500 años, sino que uno le dice en los próximos 12 meses cómo está mi indicador de ruina por ramo, por cobertura, por amparo, por producto. Entonces, por eso realmente uno trabaja con un tiempo pues finito. ¿Qué dice la literatura? Particularmente Rincón. Rincón nos está diciendo, el autor de ese libro de procesos estocásticos que mencionábamos, que la ruina llega cuando hay un momento, o sea, es el mínimo de los tau, donde mi capital está por debajo de cero o es igual a cero. Claro, uno dice, pues ahí entra en ruina porque se supone que consumí el capital pagando siniestros y pagando gastos, entra en quiebra. Entonces se define así, ¿no? Como la probabilidad de que yo entre en ruina, ¿sí? De que al final yo agote mi capital y mira en qué tiempo mínimo de los tau, de los diferentes T donde puede ocurrir eso, cuál es el mínimo de los tiempos donde eso puede llegar a ocurrir. Eso se hace con todas las simulaciones que se tienen de frecuencia y severidad en los modelos. Se puede simular este proceso de ruina para ver cómo le va a la compañía cuando uno hace la tarifa. ¿Qué tarifa se escogió? La frecuencia y la severidad permiten con modelos de credibilidad bayesiana, que era lo que se hacía como de la descomposición total de ese valor a posteriori entre la media a priori y la media de los datos, el Y barra, más o menos con esas descomposiciones calcula la tasa pura, lo que yo debería cobrarle al asegurado para que me alcance para pagar los siniestros es el 1,62% del valor asegurado en un tiempo determinado. Pero como yo tengo gastos, ¿cierto? Recuerdan los gastos, entonces yo a la tarifa de la tasa pura le incremento los gastos, le incremento las comisiones, le incremento lo que yo quiero de utilidad. Entonces me está diciendo que cobre un 2,42 y esta es la tasa que yo le cobro en el producto. Si se cobrara esta tasa, uno observaría que, por ejemplo, la ruina acá en el tiempo cero es de 0,2. Es decir, que mi probabilidad de insolvencia, si yo no tuviera capital, si yo solamente tengo el negocio para suscribir productos, emitir pólizas y pagar siniestros con eso, mi probabilidad de entrar en insolvencia con esta tarifa es casi del 20%. Es decir, es una insolvencia baja, podemos decirlo, porque está muy por debajo del 50%. Quiere decir que podría estar muy bien cobrado el seguro. Sin embargo, uno no se puede confiar, entonces uno comienza a estresar los niveles de capital. Uno dice, bueno, la ruina en 12 meses
con el negocio así como lo tengo, con esta tarifa sería el 0.24 si yo no tuviera capital ni reservas para pagar. Podría llegar hasta el 0.5, pues con una probabilidad del 95%, porque ese es el enfoque de intervalos de credibilidad. Si yo tuviera un capital de $172,413, mi probabilidad sería de 0.08 de entrar en insolvencia. Y estos 172,000, en caso de que ocurra algo inesperado, los utilizaría para pagar parte de esos siniestros y de esas obligaciones. Y ya, si uno quisiera que la probabilidad de ruina en 12 meses fuera cero, pues uno requeriría un consumo de capital de $862,069, que es el capital que al final uno debe tener en la aseguradora como respaldo adicional al mínimo que le pide la ley para que uno pueda pues respaldar esto por si se presenta algún tema de insolvencia o algo inesperado en los siniestros. Uno también construye y le presenta a la alta gerencia el índice combinado. El índice combinado me muestra el resultado técnico. ¿Qué es el resultado técnico? Los siniestros más los gastos. Esto quiere decir todos los egresos sobre las primas devengadas. Si este indicador me da más del 100%, pues yo estoy en pérdidas desde el resultado técnico sin tener en cuenta el portafolio de inversiones de las reservas. Sin embargo, si este valor está por debajo del 100%, sin tenerlo de las reservas en el portafolio, pues estoy generando ganancias para la aseguradora y estoy haciendo que el capital se incremente. Con esa tasa que se cobra, uno espera pues que de como 96% el índice combinado, es decir, que yo obtengo una utilidad, una rentabilidad del 4%. Sin embargo, con una probabilidad del 95%, yo puedo tener un índice combinado entre el 91.4 y el 101.28. Eso quiere decir que podría generarse alguna pérdida, pero hay un sesgo más hacia la ganancia. Y al final el VAR, que es el percentil 99.5, que es la probabilidad de que ocurra un evento catastrófico una vez entre 200 años, me está diciendo que podría darme 103%, pues ese valor. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que el seguro generalmente puede estar muy bien cobrado con este modelo de frecuencia y severidad. Esta aplicación también permite determinar el riesgo de suscripción en Solvencia 2. Antes de hacer el Solvencia 2, uno calcula ese estimate, que es el valor de la reserva, lo hablábamos, ¿no? Siniestros ocurridos que no me han avisado o siniestros que ocurrieron y están pendientes de pago porque sí me los avisaron. Cuando uno calcula la reserva en comparación con lo que tengo que pagar el valor de los siniestros, con estos dos modelos, las desviaciones del valor esperado me muestran que hay unos resultados impresionantemente buenos, que mi reserva total para pagar estos siniestros, si yo la constituyo a partir de estos modelos bayesianos, es del menos 0.37% en relación con lo que tengo que pagar en el futuro. La reserva de siniestros avisados se desvía de su valor real en un 3.4% y el IBNR, que es lo que pues no me han avisado y me van a avisar después, es el menos 3.5%. Entonces significa que el modelo bayesiano me está generando un aporte diferente a lo que normalmente manejan los actuarios, que es hacer metodologías de triangulación para calcular las reservas. Aquí yo estoy calculando realmente de manera predictiva con todo lo de CAFOLT y todo lo que se hizo, muy bien lo que voy a pagar en el futuro. Porque esto es muy bueno y porque se termina constituyendo en un aporte realmente para las aseguradoras. Porque desafortunadamente, hoy en día uno mira los estados financieros de una aseguradora en cualquier fuente pública, el formato 290, y uno se da cuenta que constituyen y liberan reservas y esta variable se vuelve un comodín. Sin embargo, no se trata de cualquier cosa ni de volverla un comodín. Se trata de que yo realmente estime lo que tengo que pagar en el futuro por los siniestros que me van a avisar o que me van a avisar el otro año, que me van a ocurrir antes de que termine. Realmente ese es el reto, estimar muy bien ese valor, porque esa es la reserva que yo constituyo. Entonces, una vez tenemos esto, las reservas y las primas permiten calcular el capital de solvencia. Entonces, ¿cómo se calcula el capital de solvencia o el requerimiento? Con ruina nos da $812,000, pero ahora la normativa de solvencia dice 3 veces. ¿Y por qué 3? Porque quizá en una distribución normal el 3 se aproxima mucho al VAR o al percentil 99.5, donde hay que multiplicar
todo el volumen de primas y reservas de un vector traspuesto en una línea de negocio, en un ramo, por una matriz de correlaciones de primas y reservas entre los diferentes ramos, por el mismo vector que teníamos acá de primas y reservas. Y eso se le saca la raíz cuadrada y ese es el capital de solvencia que yo debo tener en este negocio con ese volumen de primas, con ese volumen de reservas. Este es más grande porque es más exigente, sobre todo porque este 3 veces es mucho y nos está diciendo que si uno quisiera tener una aseguradora con este nivel de primas y reservas, debería tener como 10.500, 800, 10 millones, perdón, 582 mil dólares para respaldarlo. Tiene sentido porque esta es toda la industria de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, pues es normal que absorba o que requiera todo ese capital en el riesgo de suscripción para emitir pólizas y tener en funcionamiento una compañía. Las conclusiones, pues se observó que los modelos bayesianos permiten tarifar de una forma más adecuada que los modelos clásicos. Los modelos clásicos, como se veía, pues tienen problemas en el ajuste y no tienen el mismo potencial predictivo de los modelos bayesianos. Los modelos bayesianos de mezcla pues promueven la toma oportuna de decisiones para el mejor contrato de reaseguros, aunque esto no lo hablé acá, uno puede mirar qué condiciones me trae un reasegurador y a partir de ahí hacer las simulaciones de pérdida y mirar si el contrato realmente me sirve o no, porque a veces tengo que hacer un reinstalamiento, que es un reinstalamiento, volver a comprar el contrato porque de pronto no pagué los siniestros más altos y me tocó pagarlos a mí como compañía. O por ejemplo, que hay una de las capas del reaseguro que nunca se usa. Entonces, uno puede hacer esto anticipadamente antes de comprar el contrato y mirar cuál es el contrato que mejor le conviene a mi compañía. Y pues esto me mostró una metodología que es adaptable, ¿cierto? Al contexto de los procesos estocásticos de ruina y de solvencia, pues para hacer todas las estimaciones en una compañía aseguradora. Solamente quisiera hacer como, aparte de lo que estábamos hablando, una muestra más. Actualmente en la compañía puede que anonimizar un poco las coberturas. El ramo de responsabilidad civil fue auditado y se implementaron estos modelos de ruina por cobertura para mirar qué capital requiere y qué probabilidad de ruina tiene. Esto porque es importante, porque nos piden validar las políticas de suscripción de la compañía. Entonces, ¿qué puede uno decir de la cobertura 9 que tiene un capital de consumo alto y una probabilidad de ruina alta? Uno puede decir que esta cobertura está siendo mal cobrada porque hay que entonces volver a hacer el rediseño del producto y mirar por qué es que esta cobertura, además de consumir alto capital, me genera grandes probabilidades de insolvencia. Asimismo, la cobertura 10, la cobertura 1, la 6, la 2 están siendo bien cobradas porque bueno, no consumen tanto capital y todavía no superan quizá el 50% de la ruina en los negocios. Entonces, esto es lo que muestra que el trabajo, pues no solamente es académico, sino que también dentro de los procesos que uno puede manejar en las aseguradoras y en la gestión de riesgos, puede permitir generar avances. Otro dato importante es que, por ejemplo, todo el manual de riesgos de seguros que por obligación las compañías deben tenerlo, en este caso seguros del Estado, todo ese manual de gestión de riesgos está aprobado por la junta directiva y la alta gerencia para que se trabajen los indicadores de ruina, de capital y de solvencia 2.